Buenas tardes a todos. Empezamos este webinar, esta transmisión vía Facebook Live, con la intención de un poco hablar sobre la rutina de volver al trabajo después de pasar la segunda fase de lo que sería la cuarentena inteligente, que permite que la gente vuelva a sus oficinas por lo menos en un 50%. Ahí me dice que estamos en directo. Ahora sí, ¿verdad? Entonces volvemos a saludar. Buenas tardes a todos, espero que se vayan conectando también. Aprovecho y les saludo a la licenciada Betina Cuevas, que está con nosotros. Buenas tardes, profe. Bueno, yo te voy a decir profe porque te conozco así, ¿verdad? Sí, la profe siempre es profe. Eso es algo lindo. Entonces, estamos en compañía de la licenciada, que nos va a estar comentando un poquito cómo es la vuelta a la rutina del trabajo después de más de 80 días de cuarentena, de encierro, y de cambiar la rutina de trabajar en casa a la distancia, a trabajar de vuelta a una oficina que tiene también sus normas, tiene también sus reglas, y siempre teniendo en cuenta los cuidados con el COVID-19 para que no se relajen con ese tema y que no pasen cosas que no tienen que suceder con esta nueva liberación, ¿verdad? Así tal cual. Bien, como decías, Dani, un gusto estar contigo, de verdad, y con los que nos estén siguiendo en este momento. Nos retrasamos un chiqui. Exacto. Así que son cosas que pasan igual, son cosas que van ocurriendo en la tecnología. Justamente empezar a hacer este tema de tecnologías adaptativas, ¿verdad? Para todos nosotros, para no decir que nosotros tenemos que adaptarnos a las tecnologías, digamos que son ellas. Bien, trabajando un poco este tema de cómo retornar, ¿verdad? A la parte de volver a salir de casa, cómo retomar esa vida laboral, planteando un poquito como, podríamos decir que tenemos ciertas características, ¿verdad? Hoy día de las personas. Está el que quiere volver ya a trabajar, ¿sí? O sea, ya lo antes posible. Sea por salir de casa, ¿verdad? Por el cansancio de estar encerrados y en muchos casos también en condiciones de hacinamiento. Eso también implica bastante, y también el hecho de no poder generar, ¿verdad?, ingresos. Claro. Entonces, por eso decía, el que quiere salir ya por ese motivo. También puede querer salir ya por retomar esa rutina laboral, hayan o no realizado home office, ¿verdad? Claro. Porque igualmente pueden haber estado trabajando en la casa, sin embargo, ese contacto con el otro igual sigue siendo necesario. Somos seres sociales, ¿verdad? Y sociables, entonces esa necesidad de compartir con otras personas, y sobre todo también las que están viviendo solas. También. Porque no es solamente aquel que quedó, digamos, encerrado con la familia, sino también están las personas que quedaron viviendo solas. Claro, y el contacto social que tenían era en la oficina, en el trabajo, en el gimnasio también algunos, ¿verdad? Así mismo. Entonces quedaron de repente, como dicen algunos, con sus gatos, con sus perros, con las mascotas. Entonces, muchos empezaron a hacerle hablar a las mascotas, inclusive. Y también el otro punto, que también así siendo verdad real, y para no tomarlo digamos en broma, pero que también es una realidad, el querer salir ya o el querer volver ya a trabajar para apartarse también del grupo con el que estuvo conviviendo estos más de 80 días. Claro. Porque también a todos nos debe haber agarrado en algún momento un mal de barco con alguna cosa, ¿verdad? Entonces, eso también, de hecho, nos sirvió bastante para morigerar un poco nuestro carácter, ¿verdad? Conocer mejor también, o compartir más, en este caso con los hijos, aquellos que están, pero también el hecho de que los chicos, al no tener aula fuera, clases fuera, siguen en esa tesitura, también ha exigido bastante del adulto, de los padres en este caso, y bueno, eso también hace de que volver a trabajar implique también ciertas condiciones dejo a los hijos, que siempre lo he hecho, para salir a trabajar y volver a casa, solo que también agregado a eso, y entra el otro punto, el que tiene temor. Es cierto, dejo a mis hijos, voy a trabajar y vuelvo. Entonces está también el que tiene temor de volver a trabajar, por más que lo quiera hacer, ¿verdad? En términos de si podrá cumplir todas las indicaciones o instrucciones del cuidado que debe tener. Exacto. Miedo con lo que sería el contagio del si se llega a contagiar, ¿verdad? ¿Qué pasaría? La exposición que uno tiene al salir afuera de la casa. Entonces, por un lado el temor de
me acordaré de hacer todo, ¿verdad? El punto fundamental, no tocarle el ojo, no tocar la nariz, la boca, o sea, todas las mucosas, pero entonces ese aspecto. También entonces el temor, podré cumplir con todo, me acordaré de cómo lavarme las manos en forma, me acordaré de que toqué esto y tengo que volver a desinfectarme, Claro. etcétera. Por lo demás, como decía, el hecho de si me llego a contagiar y qué traigo a casa. Puede que tenga, como digo, los chicos o un adulto mayor también en la casa. Entonces, ¿qué pasa si? O sea, temor a Claro. llegar a contagiarse. Y también el temor a qué pasa si los otros no están cumpliendo. Nosotros Exacto, estamos claro. con una distancia ahora, ¿verdad? Uno Pero puede hacer desde su persona lo mejor que se puede, pero así también es el mismo. tema de confiar en el otro que esté haciendo también de su parte con el tema del tapabocas, con el tema de la desinfección. Así mismo, o sea, de llevar, ¿verdad? O sea, de llevar el virus a la casa después de, tuvimos 2 meses y más encerrados. Y bueno, hoy nos vamos, o nos íbamos, vamos al supermercado, pero lo hacemos por lo esencial, por la comida, no por precisamente por un gusto, digamos, quiero salir. Claro. Es cierto, el que tiene temor no es que quiere salir directamente, en este caso hablando del plano laboral, ¿verdad? Salía porque tenía una necesidad de ir a, ¿verdad? Tener los... Inclusive hablando de supermercados tampoco da gusto ir ahora por la fila que hay afuera. Exacto, o sea que Toda la también, fila ¿verdad? que hay. Todo eso. No, el otro día tuve que también, como decís, ir al supermercado, estaba ya lavándome las manos y se pone a mi costado una persona, una chica, y le dice al guardia, quiero entrar. Y le miro y yo le dice, señora, tiene que ponerse en la fila, ¿verdad? Porque hay una fila para lavarse las manos, Claro. ingresar. Y además estaba sin tapabocas. O sea, ella iba a ingresar sin nada, entonces yo me doy la vuelta, ¿verdad? Y el guardia le dice, señora, váyale atrás. Y entonces yo digo, ¿y el tapabocas? Pero ese, ¿viste? Ese que te yo con tapabocas yo, ¿verdad? Pero me sale igual, ¿verdad? Y dice, no, no tengo tapabocas, le dice, ustedes no me venden, o sea, en fin, o sea, situaciones que hacen, por eso digo también, ¿verdad? Que el que tiene el temor de repente de qué me puede ocurrir al irme. Claro. Y está el otro, que quizás sea como esta chica en este caso, ¿verdad? No sé, pero digo, aquel que piensa que todo va a ser igual. O sea, vuelvo a trabajar y no hay nada, no cambió nada. ¿Por tanto Alboroto se tanto arma. alboroto? El virus no existe, ¿verdad? Todo está preparado para asustarnos, generar temor, no ocurre nada, o no me va a pasar porque yo no estoy en el grupo de riesgo. O inclusive aquel que puede decir, bueno, pero ay, no hay nada, en mi familia nadie se contagió. ¿Qué tanto? O sea, Claro. esa mirada entonces de el que quiere volver ya, el que tiene temor y aquel que dice, ay, Dios mío, bueno, fueron vacaciones, vuelvo a trabajar. O sea, esa parte también, ¿verdad? Un poquito de cómo pasamos a nivel de familia. Y está también, ¿verdad? El que sí quiere salir a trabajar y quiere cumplir con todo. Y eso también le genera ansiedad. Así como estaba con una ansiedad de estar quizás encerrado, esa ansiedad también de poder cumplir con todo. O sea, Claro. con los cuidados, con las indicaciones. Y con los objetivos mismos que el trabajo en sí te está dando, ¿verdad? Exacto. Y ese cambio también de trabajar en la casa a pasar a la oficina también se tiene que hacer gradualmente en cuanto a objetivos, ¿verdad? Porque También. el cambio de ritmo te implica un sobreesfuerzo en esa primera etapa por lo Y menos. bueno, vos estás volviendo hoy a trabajar. Por ejemplo, hoy me tocó venir, o sea, despertarme temprano o despertarme como antes de Claro. de la cuarentena y venir temprano a la oficina, cosa que hace más de 80 días que no vengo haciendo, y ese cambio de ritmo sí fue Sí, un poco sí. forzado. Inclusive a las 3 de la tarde ya tenía sueño otra vez, ¿verdad? Exacto, Entonces, claro. No, y sí, Son tengo cosas que amigas que pasan. han señalado eso, no me quiero ir a trabajar, ¿verdad? Otras diciendo eso, no me quiero ir, o sea, hoy empiezo. Y otra, ¿verdad? También, que no sé si me estará escuchando, ¿verdad? Pero señalaba, dice, ¿qué tal tu primer día? De vuelta al trabajo, bien, pero mi compu no quiere arrancar. Claro. O sea, digamos otra vez. Entonces, es un poco... situaciones que nos generan también, ¿verdad? Dentro de lo que es ese humor que necesitamos mantener y tener todos. Pero también en esta vuelta a esta rutina laboral tenemos realidades y tampoco podemos estar ajenos a considerarlas. Como hemos tenido, ¿verdad? Pérdidas de empleo formal, Sí, todo lo que en este momento, ¿verdad? E inclusive de los que han mantenido el trabajo, la mayoría tuvieron una reducción en su salario
e inclusive en los beneficios, considerablemente en algunos beneficios que estaban teniendo probablemente. Entonces, así que sabemos que no habrá un dinero para comprar quizás cosas distintas a lo que sea comida o bienes de primera necesidad. Exacto. Entonces también ese volver a la rutina, volver al trabajo es, ok, mantuve un trabajo, es probable que mantuve un salario, y en otros casos es probable que haya disminuido ese salario o que no tenga un trabajo, y el salir es para la búsqueda laboral nuevamente. Entonces también eso genera, ¿verdad? El retomar esa parte laboral es volver a buscar un lugar donde, ¿verdad? Ofrecer servicios. En este caso, sí. Y con esta dificultad que tenemos con el COVID también, esa búsqueda de trabajo se vuelve un poquito más difícil, ¿verdad? Así mismo. Anteriormente, ponerle, por decir un número, tenía que enviar 10 veces un currículum para que te llame a una persona. Ahora puedes tener que enviar inclusive 20 o 30 veces para que alguien te haga un poquito de caso. Claro, y saber exactamente, más que nada es si habrá esa necesidad de esa mano de obra. Claro. Porque justamente se han eliminado, ¿verdad? Puestos de trabajo, entendiendo de que no era el momento adecuado para sostener ese puesto. Entonces también, si es que esa persona quiere ir a ocupar el puesto que fue dejado vacante como tal y que la empresa resolvió no contar más, no correspondería, o sea, no tendría igual ese lugar. Entonces, y desde un punto de vista positivo se habilitan unos puestos, por ejemplo, todo el área tecnológica que ayuden con, por ejemplo, esta transmisión, ¿verdad? Exacto. Que faciliten un poco más la transmisión o estos webinars o el trabajo inclusive a distancia. Esas fuentes de trabajo se están habilitando en este momento, ¿verdad? Así que es también una oportunidad para muchos de formarse, o si es que ya conocen ese tema, de presentarse como una opción. Así mismo. De hecho, entre los trabajos, ¿verdad?, para lo que sería el post-COVID, se plantea todo lo que es el aspecto tecnología, desde el owner, o sea, el propietario, el que maneja, ¿verdad? El otro de la parte de redes, también el manejo de redes sociales, que es otra área. Entonces son también nuevas miradas que van a estar en términos de empleos o de formaciones desarrollándose en relación a las tradicionales que hemos estado teniendo. Vamos a tener que en esta etapa también, ¿verdad?, empezar a tomar previsiones, sobre todo, ¿verdad?, en caso de contar con un trabajo, el que esté aún teniendo su trabajo, va a tener que hacer previsiones. Entonces, si bien es cierto, siempre ha cumplido un horario, como decís, no ha faltado prácticamente al trabajo, ha estado siempre, hoy día el punto que nos tiene, ¿verdad?, con la situación del virus, va a hacer de que esa persona tome otra vez más recaudos, ¿verdad?, en términos de cumplir con su trabajo. Exacto. El pasar un papel, si bien es cierto, y ya te colocan una mamparita, o sea, tenés, ¿verdad?, un separador visual, igual estás en contacto, el tocar el post, el recibir, entonces el volver a cuidarse de higienizarse o de desinfectar las manos, de no tocarse la cara al momento de recibir algo que no le corresponde, o sea, que no sabe de dónde está viniendo. El mantener la distancia, como decías, ¿verdad? O sea, la realidad es esa nuestra también, que van a surgir en materia laboral nuevas medidas para proteger nuestra salud y también el bienestar de los empleados en su lugar de trabajo. Las empresas, de hecho, se están ayornando, como decimos, lastimosamente, en una situación de extrema necesidad también de obtener fuentes de ingreso, de mantener también, hay empresas que, como me decían también otra persona, nosotros tenemos más de 1.000 empleados y no hemos sacado a ninguno. Claro, con un esfuerzo de trague. Un esfuerzo tremendo de sostener salario, de estar, o sea, también esa parte, ¿verdad? Entonces, también están las estrategias para impulsar la productividad, que también pone una carga en ese empleado en ese momento, no solo ya en el dueño de la empresa. También tener en cuenta, y esto sí nos afecta a nosotros directamente como profesionales del área de la psicología, que el aspecto psicológico va a ser muy importante para entender este regreso a actividades. Es más, pasando a las siguientes fases, cómo esa persona se va a sentir en términos en un restaurante,
de si en verdad va a tener que tener una divisoria, una separación, un restaurante donde va a tener solo cuatro mesas con tantas personas, o sea, pongamos que son 10, pero son 5 mesas, entonces Claro. 10 personas en total, si es que se mantiene esa cantidad, entonces no tenés que tener a los mozos, o sea, los que estén en ese salón. Lo mismo en los cines, o sea, en el momento que el cine realmente se vuelva a dar, ¿cómo van a hacernos? Como están haciendo, por ejemplo, en algunos lugares, te cierran los shopping, que ahora empezaban a abrir de vuelta. Pero con un camino, o sea, Claro, con el camino, o sea, un camino único para la ida y un camino único para el regreso. Esa oportunidad que se tenía antes de ir a pasear a un shopping no existe ahora. Exacto, Tienes que ir pensando bien qué tenés que hacer. Es más, en la compra te dicen, de verdad, por ejemplo, estaban señalando, el otro día leía, de que sí, claro, no hay prueba de ropas. Entonces también, ¿cómo se pone también, claro, el propio empleado? Vamos siempre a retomar la actividad laboral. El que va a comprar quiere probar. El paraguayo, siempre yo digo, es, por favor, no tocar o pocona. O sea, sí o sí, o sea, somos más concretos, necesitamos tocar. Entonces, también, ¿cómo maneja, verdad? El vendedor, claro, el poder explicarle a esa persona y que entienda, porque hay veces que tampoco quiere entender quizás de que no se puede probar la prenda que quiera comprar. Por el otro lado decía también, por ejemplo, estaba viendo y saqué foto el otro día que tuve que salir sí o sí, esas son cosas que cuando uno dice tiene que salir, tenía que ir en el ascensor también te ponen los pies, o sea, el dibujo de los zapatos, digamos, en este caso, de la separación para mantener, y no más de 4 personas ya en el ascensor, aunque tenga una capacidad de 8. O los lavatorios, ¿verdad? En los baños. Sí. Entonces también separados y cerrados con cinta, entonces son intercalados. O sea, no es que vas a estar con otro al lado. Claro. Vas a estar con uno de distancia. Entonces, todo eso genera también en la propia empresa, en el propio empleado, ¿verdad? El que se encarga de todo eso, de que se sostenga en términos de mantener la distancia, cómo encargarse de que realmente existan los alcoholes en gel, los desinfectantes en todos los lugares, ¿verdad? Porque también es otra. Hay personas, yo salgo con mi spray, mi alcoholcito, ¿verdad? Y está con todo lo que pases tocando, y entras parecería como te dicen, sí, pero eso ya es muy, hablando en términos psicológicos, muy TOC. Y vamos a tener que ser TOC. O sea, vamos a tener que ser... un poquito obsesivo también en eso. Obsesivos en eso. O sea, nos están pidiendo también un cambio en ese sentido. Y desde la empresa, teniendo en cuenta estos cambios, desde la empresa también tienen que estar conscientes de esto, proveyendo de todos los materiales necesarios, y también en cuanto a lo que se le pide al empleado, ¿verdad? Así mismo. Porque, o sea, si es que tenés que tener en cuenta tus objetivos o tus metas, y además tener en cuenta que todo esté cuidado y que todo se esté tomando con las medidas necesarias, eso es un poquito más desgastante también para las personas. Totalmente. Entonces, o sea, ese retorno a los lugares de trabajo, adecuar eso también. Exacto, va a tener que ser un plan que se debe definir de una manera propia e individual, respondiendo a la realidad de cada empresa o de cada negocio. Exacto. O sea, ese plan lo va a tener que hacer cada negocio. Hay lugares donde te dicen que los empleados van día de por medio, intercalados. En otros, en cambio, arman cuadrillas por semana. Toda una semana uno, todo no. Entonces, cada uno establecerá, de acuerdo a las realidades que tiene, la gestión de sus recursos tangibles e intangibles. O sea, porque si bien es cierto, tenemos delineamientos de cómo trabajar en proceso COVID, ¿verdad? La nueva vida, ¿verdad? Con el COVID y post-COVID, que esperemos que exista el post-COVID, porque así como nos señalan, parece que esto sigue. Estas fases. Entonces, claro, entonces también entra la capacidad financiera del negocio, la visión a largo plazo, ¿verdad? Cuánto podrá sostener también, en términos de que al no haber personas que vayan a comprar, es cierto, hoy muchos se han reasumido nuevas miradas y hacia sí mismos, digamos, ¿verdad? Cada empresa, cada local ha ido haciendo otra forma de llegar a su consumidor, el delivery, etcétera, e inclusive tomando situaciones o actividades que no realizaba antes, entonces han agregado.
Y el otro día también, bueno, decían esto parece un poco lo que antes nos reíamos tanto de anexo librería, anexo peluquería, anexo zapatería, y prácticamente estamos en esa Sí, sí. situación, ¿verdad? Pero bueno, todo esto siempre centrado en eso que implica la seguridad y la salud de los empleados. Claro. Esa capacidad también de reinventarse a partir de estas nuevas fórmulas que se imponen más que nada, algo que es algo que está impuesto y que hay que amoldarse a eso. Así mismo. Y bueno, acá es muy importante el respeto a la dignidad y a los derechos de las personas y de los trabajadores en particular. Se debe tratar de generar las condiciones para que en caso, ¿verdad?, de que esa cuadrilla o esa plantilla, de acuerdo a cómo esté, ¿verdad?, tenga la situación de haber estado en contacto o de haber adquirido, ¿verdad?, el virus, que tengan la confianza suficiente que les motive, ¿verdad?, a dar aviso oportuno de que han tenido algún contagio o hay algún contagio en el grupo, ¿verdad?, o un caso sospechoso. Porque eso también, estamos todavía con el dedo acusador y no es el dedo acusador. Acá lo que más importa o lo que deberíamos nosotros lograr es utilizar una palabra clave que es corresponsabilidad. Todos somos corresponsables. O sea, no existe el vos sos culpable. No, somos responsables y corresponsables. Yo soy responsable de tu salud, vos sos responsable de la mía. Entonces hay una corresponsabilidad y es esa la que tenemos que nosotros aprender a reconocer, a recordar. Somos un país solidario, entonces hemos demostrado y lo seguimos demostrando. Entonces usemos también ese aspecto solidario en ser corresponsables. Claro. ¿Verdad? No estar atacando, agrediendo a aquel que ha salido contagiado, porque en este momento, también como señalaban un poquito, todos estamos siendo COVID, claro. Asintomáticos, pero somos COVID. En este momento no es que somos, ¿verdad? Claro. O sea, somos COVID-19, o sea, todos, o sea, de algún modo tenemos que manejarnos como que somos, ¿verdad?, asintomáticos, pero que eso implica que el virus está. El virus Exacto. Está. Y también reconocer que este cambio de fase, de la fase 1 a la fase 2, no significa eso que se terminó la cuarentena o que se terminó la transmisión del virus. Un paso más de esta cuarentena inteligente que va hasta inclusive a la fase 4, ¿verdad? Exacto. Entonces hay que respetar también esos pasos, esas facetas para poder claro. superar esta situación. Como uno dice, ¿verdad?, las reglas están, ¿verdad?, ciertos, uno no debe quebrantar la regla. Ahora hay flexibilidad y es lo que se está haciendo en este momento, flexibilizar. Se está tratando de flexibilizar. Se está tratando, pero también, repitamos lo mismo, eso es algo nuestro, o sea, es nuestra claro. responsabilidad, que esa flexibilidad se pueda manejar y sostener. Y no tener que esperar hasta una fase 4 para habilitar ciertas cosas que o negocios o empresas o trabajos que ya no son sostenibles en este momento. Exacto. Entonces, mirando desde ahí, ¿verdad? Y por el otro lado, el compromiso nuestro en términos también de todas las personas que no han dejado de trabajar, por decirlo así, que no han podido hacer la cuarentena, ¿verdad? Tanto el personal de blanco, los docentes mismos, muchos funcionarios públicos. Entonces, también tener en consideración eso. O sea, no es solamente yo, ¿verdad?, que salgo a trabajar. Hay otros que no han salido, que nunca han dejado de la parte del trabajo, o sea, no han dejado, no han vuelto a su casa. Entonces, a la familia, entonces también esos puntos que hacen, como decía, esa corresponsabilidad. También un poquito el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad?, sacó ahora unas consideraciones estratégicas para reiniciar las actividades en América Latina y el Caribe en el marco del COVID, y planteaba justamente, decían, del confinamiento a la reapertura. Y los puntos esenciales planteados, ¿verdad?, son un poco lo que cada país está haciendo. Como decimos, todos estamos practicando, no está nada escrito, claro, no hay un manual claro. que podamos seguir. Entonces se adecua y deberá adecuarse a cada realidad, a la idiosincrasia de cada país. Exacto. Entonces desde ahí lo que sí se rescata y se maneja bastante en este documento es el hecho de a partir de ese post-confinamiento, ¿verdad?, volver a salir un poquito, decía trabajar todo lo que es conductual, porque en este momento es un cambio comportamental. Exacto. Entonces es diseñar a partir de la conducta.
Inclusive planteaban que los ómnibus, ¿verdad? Al subir la persona tenga una botella de gel y un cartel grande que le diga, ¿verdad? Un mensaje que le diga desinfectar antes de entrar, no olvides el coronavirus. O sea, algo que también nosotros decimos sí, que tenga el tapabocas, que tenga, pero muchas veces no están separados tampoco, Claro. van igual sentados todos Se van juntos, uno juntos, sí. detrás de otro, o tocando, porque uno igual se ataja, ¿verdad? Entonces está tocando el metal, entonces recordar de que, ¿verdad? Volver a Exacto. desinfectarse. Y al trabajar la conducta uno va normalizando también estas precauciones que uno tiene que tener, ¿verdad? Exacto. Va normalizando, ya entra en el chip que uno tiene que usar el tapaboca, que tiene que desinfectarse las manos, lavarse las manos al entrar y al salir de un lugar. Entonces también crea una nueva realidad, una nueva normalidad que al fin y al cabo, después de un tiempo va a ser un poquito más fácil, ¿verdad? O Exacto, la sí, esperanza es que sea ahora más es fácil que sea más fácil, ¿verdad? adaptarse. Y bueno, y aquí entra también, ¿verdad? Que cada empresa y cada lugar, como decía, también recuerde siempre de indicar los espacios que ya están definidos. Pero hay veces que vos ves la fila para entrar a un banco y las personas tienen los separadores, o sea, las indicaciones, las líneas, Claro. pero no utilizan, No. se ponen en el medio, igual están de vuelta todos, o sea, no toman la distancia prudencial necesaria en este caso, ¿verdad? O para este caso en particular. Entonces también sería lo que planteaban un poquito, también trabajar de ser posible en forma remota, ¿verdad? O sea, seguir manteniendo el teletrabajo Claro. o el trabajo en casa, y que eso no signifique que el funcionario esté trabajando menos. Claro. Creo que prueba de ello somos todos los docentes, ¿verdad? O sea, estamos mucho más tiempo y trabajando más de lo que es ir a dar clases, estar en contacto, es cierto, es diferente el contacto con los alumnos. Sin embargo, todo lo que hace a la estructura, la preparación, correcciones, etcétera, preparaciones diferentes también de trabajos, exige bastante del docente, tanto de primaria, a nivel medio o la universidad. Entonces también considerar un poquito eso. Bueno, decía, a nivel de lo que era este documento, planteaban inclusive dar incentivos, alentar a los trabajadores, ¿verdad?, para que trabajen desde sus casas. Por ejemplo, ofreciéndoles por un mes, qué sé yo, con una suscripción a Netflix, por decirlo, Claro. ¿verdad? Entonces igual están trabajando, se quedan, porque es cierto, hay personas que no es que no la única forma de poder contar, ¿verdad?, de cumplir con su trabajo es contar con herramientas, en este caso una computadora, una laptop, Claro, ¿verdad? Y si no tiene, entonces que la empresa le pueda brindar eso. O sea que esta nueva apertura tampoco significa que se termine el trabajo a distancia, ¿verdad? No, También claro. es Por tener eso como opción eso, eso. tener eso, y bueno, también es otra mirada. Hoy día se plantea de que, bueno, esto se sostiene. O sea, el teletrabajo, Claro. el trabajo en la casa se va a sostener y se va a mantener. Inclusive, digamos, superada esta fase 4 que nosotros tendríamos que tener, Eso. que es un Y poco lo que está ahí, ocurriendo en los otros países ya. exacto. Y hay empresas, por sobre todo estas de las redes sociales, por ejemplo el Twitter, el Facebook, que Ujú. optaron ya a la opción del trabajo a distancia, ¿verdad? Así Por lo mismo. menos le dan a sus empleados esa opción de que si realmente no, Ujú. o sea, no es necesario que vuelvas, si realmente no querés hacerlo, puedes trabajar desde tu casa, ¿verdad? Claro, yo tengo la experiencia también, ¿verdad? Una de mis hijas, entonces lo que hace la empresa le da una computadora y hace la semana que no va a la oficina, trabaja desde la Desde casa, la casa. ¿verdad? Y después le toca a la otra que es presencial. Entonces trabajan por cuadrillas, como les Claro. señala. En caso de que uno esté contagiado, son todos los que están en esa semana, son los que pasan la cuarentena. Exacto. Entonces, por eso digo, va a depender siempre de cada local, de cada negocio, de cada empresa, cómo Y de los quiere, recursos y los que recursos, tengan. como decía, tangibles e intangibles para poder sostener estas fases. Excelente. Muchísimas gracias, profe, por tu tiempo. No, Sé que gracias. tenés una clase ahora enseguida, así que también te Tengo queremos clase, liberar para eso. estamos, sí. Y muchas gracias a todos los que estuvieron también conectados, ¿verdad? Estuvieron presentes en esta transmisión. Igualmente, si es que no pudieron ver o si es que quieren compartir con alguien, pueden enviarle el link, o si no, compartir en el Facebook, va a estar todo grabado ahí. Van a poder mirarlo más tarde o compartir con alguien. Muchísimas gracias a todos y la próxima semana a las 6 de la tarde salimos, la semana que viene, si Dios quiere también. Muchas gracias.